Pero volvemos al tema del coronavirus porque es el que nos ha ocupado durante muchísimos días, me atrevería a decir muchísimas semanas a todos en el mundo entero. Está con nosotros en Despierta y se lo agradecemos muchísimo el doctor Francisco Moreno Sánchez. Él es infectólogo del Hospital ABC y ha sido una de las eminencias en este tema que más seguimiento le ha dado al coronavirus. Doctor, gracias. Muchas gracias por la invitación. A ver, ¿es tan peligroso como todos lo creemos en las últimas semanas este virus, este COVID-19? Lo que tenemos que entender es que es un virus totalmente nuevo para el ser humano. Es un virus que fue transmitido de un animal al ser humano y tuvo la capacidad de ser transmitido de humano a humano. Como es un virus nuevo, todos en el mundo somos susceptibles. Nadie tiene anticuerpos contra este virus. Resulta que la mortalidad asociada a este virus es alrededor del 2%. Entonces, sí es algo de qué preocuparse. No todos nos vamos a morir de este virus, que es una realidad, no hay que alarmarnos. Pero sí es un virus nuevo que ha causado muertes en una forma muy rápida. Pensamos que la primera infección ocurrió el 1 de diciembre, entonces estamos hablando que en 3 meses hay 2.814 muertos. Que la enfermedad tiene una capacidad de diseminación, es decir, se puede contagiar muy fácilmente, incluso con una característica muy particular, que la persona puede empezar a contagiar antes inclusive de tener síntomas. ¿Ya está comprobado que es asintomático el contagio? ¿Eso ya quedó demostrado? El momento en donde la persona empieza a ser más contagiosa es aproximadamente unas 24 horas antes de que empiece a desarrollar los primeros síntomas. Entonces eso hace difícil la contención. Y lo que pasó ayer en Estados Unidos es muy importante, no se le ha dado tanta difusión, pero documentaron el primer caso en el norte de California, ¿sí?, en donde una persona que no tiene antecedentes de haber salido del país, que no tiene ninguna exposición, desarrolla un caso. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, ahorita en México, los casos sospechosos son personas que vienen de lugares donde ha habido coronavirus. Pero en el momento en que en un país empieza a haber casos propios, entonces, pues cualquier persona tiene o cumple con una definición de probable caso. ¿Y a qué se debe? ¿A qué se debe? Que esta persona adquirió la enfermedad de alguien que todavía no tenía los síntomas y que no había sido capturado como caso de coronavirus. Y entonces así es como se empieza a diseminar. Si ven lo que pasa hoy en Corea del Sur, los datos de ahora, tiene más casos nuevos que China. Es decir, ya son brotes epidémicos en diferentes partes del mundo. Y la otra cosa que nos está llamando mucho la atención es la mortalidad, ¿no? La tasa de mortalidad en China es del 2%. La tasa de mortalidad en Irán es del 12%. La tasa de mortalidad en Japón es del 0.9%. ¿Qué nos dice todo esto? Que mucho depende de la sobrevida o de la agresividad del virus, también de los servicios de salud. Estamos hablando que Japón es un país del primer mundo, estamos hablando que Corea del Sur es un país del primer mundo, pero Irán tiene muchas carencias. Entonces nos preocupa mucho qué va a pasar cuando esta enfermedad se presente en África, en América Latina. Ya hay un caso en Brasil. Todavía no tenemos casos en México. ¿Y qué va a pasar cuando se presente aquí? Es la gran pregunta que tenemos. Es decir, la Organización Mundial de Salud fue clara y empática en decir, no estamos preparados para esta epidemia a nivel mundial. Creo que en México tampoco. ¿Es verdad que el calor, la temperatura, la primavera puede hacer que baje la tasa de traspaso de contagio? Sí, lo que sucede es que es un virus respiratorio. Estos virus, de alguna forma, les gusta el frío y la humedad. Se ha visto, por ejemplo, en casos de la influenza, que es muy característica su presencia de noviembre a febrero, marzo. Ahora, no es que el virus desaparezca, la capacidad de contagio disminuye. Es decir, si yo toso o estornudo ahorita y tuviera coronavirus, más o menos 2 metros de distancia resultan partículas que llegan. Y esas partículas pueden permanecer viables por un tiempo largo. Cuando hay calor, eso disminuye. Pero si vemos lo que sucedió con SARS en el 2002, que es el virus más similar, incluso el nombre del COVID-19 ahora ya es SARS-CoV-2, lo complicamos cada vez más, es cierto. Lo que sucedió es que el principal brote ocurrió en abril, mayo, junio y julio. Entonces, esto de que el calor nos va a ayudar, ojalá. No nos podemos confiar en que el calor va a ser el trabajo de la naturaleza. Un caso del que aprendimos mucho aquí en México, sobre todo, doctor, fue la influenza H1N1 en el 2009. Lo que he podido leer al respecto es que la diferencia con la influenza fue que rápido descubrieron que el Tamiflu era la solución a esta. Hasta el momento no tenemos una medicina que cure
el tema del COVID. Sin embargo, hay muchas personas en China, en Asia, que se han curado. Y la gente dice, bueno, entonces, ¿cómo es que se ha curado? El factor más importante asociado a mortalidad del coronavirus, desafortunadamente, es la edad. Más de 60, ¿no? Más de 60. Incluso hay una tabla, hay un estudio precioso que presentaron los chinos del Centro de Control de Infecciones de China. Ya está publicado, e incluso se hizo una traducción en la revista JAMA. Y en ese estudio demuestran que a mayor edad, mayor mortalidad. Incluso no hay muertes en menores de 10 años. El problema es que nuestra pirámide de población ha cambiado. Es decir, sí, los que dicen que esto es una gripa fuerte, seguramente menores de 40 años van a tener síntomas de tos, fiebre y van a los 4 o 5 días estar bien. El problema es la población más grande, las mayores de 60, o gente que tiene problemas pulmonares, o gente que tiene diabetes, o incluso obesidad. Y aquí mi temor es México, número 1 en obesidad y diabetes. Entonces, somos una población de riesgo. Doctor, ¿cuáles son las medidas de precaución que sí hay que tomar y las medidas de pánico que hay que evitar? Uno es, esta enfermedad no va a acabar con el mundo. Creo que es algo es evidente. Hay dos fases. Estamos en la primera. No hay casos detectados en México. Entonces, personales, lavarse las manos, mantener gel, cuidado de manos, evitar tocarse los ojos, la nariz, la boca, evitar saludarnos de mano, de beso, no ir a hospitales o no ir con el doctor si no estoy enfermo. Ahorita evitar los chequeos y estas cosas porque nos podemos contagiar. Y, por ejemplo, podemos tener influenza y tener los síntomas idénticos del coronavirus. En la segunda fase es detección. Detección, detección, detección. Y eso es en donde yo quisiera un poquito más de difusión por parte del gobierno en decir, se están haciendo estas pruebas, hay estos sitios donde se pueden hacer las pruebas. Las pruebas de diagnóstico no son fáciles, son moleculares, no se tienen disponibles en cualquier sitio. Entonces, en este momento hay que cuidarse, mantener mucha higiene, no estar en contacto con enfermos, no acudir a sitios donde hay gente enferma. Para terminar, doctor, con esta propagación rápida que ha tenido fuera de China, yo ayer en particular, y por eso lo molesté viniendo esta mañana, veía a la gente comprando cubrebocas y veía a la gente entrando un poco en pánico. Según la evolución habitual de un virus, ¿como en cuántos días o como en cuánto tiempo podría llegar a México este virus? Esa es una pregunta muy compleja. La pregunta no es cuándo va a llegar, va a llegar. La aparición de un caso en Brasil, la propagación de la enfermedad en Estados Unidos hace que pues esto seguramente aparezca en las próximas 2 o 3 semanas. No hay un tiempo, realmente compras de pánico de cubrebocas, esos son absurdas. Creo que lo que tenemos que tener es ahorita cuidarnos nosotros, es decir, cuidar nuestra salud, nuestra higiene, no pensar que porque tengo un catarro tengo coronavirus. Seguir este tipo de información. Creo que esto es muy importante, la información que se le dé a las personas, que no se apaniquen, que mantengan la calma y que en el momento en que ocurran las situaciones que se tienen que hacer, se harán. Y no ir a comprar comida porque vamos a estar en cuarentena 2 meses o ese tipo de cosas. Pero está pasando en todo el mundo. En Italia tuvieron que cerrar mercados porque está acabando asusta, da miedo, ¿no? Pues aquí lo estaremos invitando, doctor. Gracias por venir esta mañana. Muchísimas gracias. Infectólogo del Hospital ABC, Francisco Moreno Sánchez, hablando del COVID. Toño